Oscar Cebreros Ibarra, soy médico gastroenterólogo del Hospital de Emergencias Grau de Salud. Entonces se me ha encargado como parte de este curso de urgencias médico-quirúrgicas hablar sobre este tema, que es una importante causa de consulta en la emergencia de cualquier centro hospitalario, pequeño o grande, o sea, de nivel 1 hasta el nivel 4. Bueno, tenemos que empezar por definir qué cosa es hemorragia digestiva. Es lo mismo que decir hemorragia gastrointestinal. Es la pérdida de sangre procedente del tubo digestivo. El tubo digestivo que va desde el esófago hasta el ano. Tiene una mortalidad del 10% aquí y en cualquier parte del mundo y se clasifica en alta, media y baja. Alta es aquella hemorragia que se produce en algún punto entre el esófago y la papila de Vater, que más o menos estaría a esta altura, ¿no? Con lo que es la segunda porción del duodeno. La media es aquella hemorragia que se va a producir en algún punto entre esta papila de Vater o segunda porción duodenal hasta, o sea, todo lo que es intestino delgado, hasta este punto de aquí, que es la válvula ileocecal. Es decir, el punto de unión entre el intestino delgado y el colon o intestino grueso. Y se considera hemorragia digestiva baja aquella que va en algún punto entre la válvula ileocecal, es decir, la unión entre el intestino delgado y el grueso, hasta el ano. Esa es la clasificación actual para hemorragia digestiva. Y esto, para verlo en términos prácticos, hemorragia digestiva alta, que es la gran mayoría de casos, 85% de prevalencia, básicamente corresponde a sangrado de esófago, estómago y duodeno. En segundo lugar, tenemos con un 10% de prevalencia la hemorragia digestiva baja, que corresponde a sangrado proveniente de colon. Y en tercer lugar, con un 5% de frecuencia, a la hemorragia digestiva media, que corresponde básicamente a sangrado proveniente del intestino delgado. Los criterios de diagnóstico en el caso de hemorragia digestiva o gastrointestinal son los que vienen a continuación. Básicamente estos que ven ustedes acá, son estos cuatro los criterios de diagnóstico. Cualquiera de los cuatro o combinación de los cuatro presentes en un paciente nos hacen sospechar de hemorragia digestiva o gastrointestinal. Hematemesis, que no es otra cosa que el vómito de sangre. Es de dos tipos a su vez. Puede ser de sangre fresca y se llama hematemesis roja, o puede ser de sangre digerida, se llama vómito borráceo, que es el vómito oscuro, negro, que parece como si hubiese tomado el paciente Coca-Cola, ¿no? Básicamente, característicamente es así. El otro término importante a conocer es melena. La melena es la defecación de sangre, pero ojo, sangre digerida. Por eso es que es de color negro, brillante, viscoso y muy fétido. El otro término es hematoquesia, que también es defecación de sangre, pero la diferencia con la melena es que esta defecación es de sangre no digerida. Por lo tanto, es de color rojo vinoso, puede estar con coágulos o no, y puede venir o no entremezclada con deposiciones. El cuarto término es rectorragia, que ya implica un sangrado de color rojo rutilante y generalmente va después de las deposiciones. Puede ser en chorro, puede ser en goteo, o puede ser que el paciente vea en el inodoro ya la mancha de sangre roja viva, roja rutilante, o al momento que hace la higiene, ya sea con un papel o con una toallita húmeda. Entonces esos son los cuatro signos que nos hacen pensar en que el paciente está presentando un cuadro de hemorragia digestiva. Vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Esto es una tablita que es como cualquier serie mundial en la cual se ven las principales causas de hemorragia digestiva alta, que dijimos era aquella que se producía en el esófago, estómago y el duodeno hasta la segunda porción. Siempre a la cabeza, en cualquier serie, va a estar la úlcera péptica, gástrica o duodenal, prácticamente con el 50% de casos. Seguido, por ejemplo, en esta tablita, de varices esofágicas que se presentan en pacientes con hipertensión portal, cirrosis hepática, por ejemplo. Y en tercer lugar, las lesiones agudas de mucosa gástrica, ¿no? Que antes se conocía como gastritis erosiva. Ahora se prefiere denominar simplemente lesiones agudas o erosiones agudas, producidas, por ejemplo, entre otras causas, por el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. En el hospital donde yo laboro hicimos un trabajo
de prevalencia, de frecuencia epidemiológico, y revisamos alrededor de 15.000 endoscopías en un lapso de 5 años, y vimos que la causa más frecuente en esta torta estadística para el Hospital de Emergencias Grau, que representa muy bien a la población de Lima, por ejemplo, más de la mitad eran por úlcera péptica. Igualmente para la gástrica y para la duodenal. En segundo lugar, a diferencia de la serie anterior, nosotros encontramos como segunda causa a las erosiones agudas gastroduodenales, con un 25%, y recién en tercer lugar a las varices esofágicas. ¿Por qué esta inversión? Porque nosotros vemos mucha población adulta mayor, y los adultos mayores casi siempre son polimedicados, y muchos de ellos tienen problemas reumatológicos, consumen antiinflamatorios no esteroideos, que les causan erosiones y sangrado por causa de esto. Por eso es que las erosiones agudas son el segundo lugar. Acá algunas fotos de úlcera péptica. Esta es una úlcera, una lesión ulcerada con un coágulo. El Helicobacter pylori, uno de los principales factores de riesgo para la aparición de úlceras en el estómago y en el duodeno. Acá está otra úlcera, esta es una úlcera gástrica, esta es una duodenal. Estas son fotos endoscópicas de varices, que son cordones que se forman en el esófago, ¿no? Desde incipientes, primer grado, segundo grado o tercer y cuarto grado con sangrado activo, en pacientes casi siempre con hipertensión portal y cirrosis hepática. Bien, el tratamiento de la hemorragia digestiva alta básicamente tiene estos tres pilares. La estabilización hemodinámica, que es la primera medida que hay que adoptar, es decir, el paciente con sangrado digestivo no se muere casi siempre por la causa del sangrado, se muere por el shock hipovolémico, por el sangrado, por la hemorragia en sí. Por lo tanto, la primera medida siempre será estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico. La segunda medida es ya la terapia de hemostasia, es decir, detener la hemorragia, que puede ser con fármacos, puede ser por vía endoscópica, por vía percutánea o incluso con cirugía. Y la tercera medida, ya una vez hecho estos dos puntos inicialmente, es la prevención y el tratamiento de la recurrencia. Siempre que haya un paciente con sangrado digestivo, alto, medio o bajo, va a haber un compromiso hemodinámico que va a estar directamente proporcional a la severidad del sangrado. Es decir, a mayor severidad del sangrado, mayor compromiso hemodinámico. Estos son los 6 mecanismos fisiopatológicos que se va a presentar en un paciente con sangrado digestivo. Disminución de la presión venosa central, disminución del gasto cardíaco, es decir, hipovolemia, baja la presión arterial, hipotensión arterial, vasoconstricción periférica, consecuentemente palidez, taquicardia, hipoperfusión renal o liguria. Existen algunos parámetros para establecer el grado de severidad del sangrado y se clasifica en leve, moderado y severo. Leve es cuando la pérdida ha sido por debajo de 1 litro de sangre. El paciente está hemodinámicamente estable. Moderado es cuando se ha perdido entre 1 litro y 1,5 litros de sangre. El paciente ya va a presentar palidez, lipotimia, es decir, el paciente sangra y tiene mareo, se puede desmayar, puede perder la conciencia incluso algunos segundos o minutos. Y el clásico signo del ortostatismo, que es aquel en el cual el paciente, estando en decúbito dorsal, es decir, echado, al incorporarse, sentarse o ponerse de pie, siente lipotimia y puede incluso perder la conciencia. Ortostatismo. En términos prácticos significa que el paciente echado le tomamos la frecuencia cardíaca, o sea el pulso, y le medimos la presión arterial. Luego lo sentamos y si la presión arterial disminuye en 10 milímetros de mercurio y la frecuencia del pulso aumenta en 20 pulsaciones por minuto, eso es un signo de ortostatismo positivo, que significa dos cosas: que el paciente ha sangrado de manera importante y o que el paciente está sangrando en ese momento. Severo es cuando ya se perdió más de 1,5 litros de sangre. Obviamente este paciente estará en un shock hipovolémico. ¿Qué exámenes auxiliares se deben solicitar siempre que un paciente esté con un sangrado digestivo alto? Estos: hematocrito, microhematocrito, hemoglobina no, porque la hemoglobina tarda mucho tiempo. En cambio el hematocrito es más rápido y nos da una idea aproximada de cuánto ha perdido el paciente de sangre y si va a necesitar o no transfusión sanguínea. El grupo sanguíneo y RH, obviamente, por lo que acabo de decir.
Urea y creatinina, ya que estos parámetros nos permiten saber cómo están los órganos nobles, los órganos internos. Si la urea y la creatinina están elevados, quiere decir que el riñón está sufriendo. Y si el riñón está sufriendo, también está sufriendo el hígado, el cerebro y los otros órganos por la hemorragia. Plaquetas y tiempo de protormina para evaluar el perfil de coagulación en los casos en que haya trastornos de la coagulación. Y, nuevamente repito, aplicar las medidas generales, estabilizar hemodinámicamente al paciente, evaluar la severidad de la hemorragia y el manejo específico y coadyuvante de la causa del sangrado. Estas son las medidas generales que se deben aplicar siempre que un paciente esté con sangrado digestivo. Control de signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso. Colocar vía endovenosa periférica para administrar fluidos, que debe ser una de gran calibre, un Avocat 16, 18, y generalmente tiene que ser doble, es decir, uno en cada brazo, porque no vamos a esperar en el momento de la emergencia que venga una persona, un intensivista, un emergenciólogo, o que nosotros mismos o alguien que esté a nuestro lado trabajando le coloque un catéter venoso central, porque eso puede tardar, puede que no hayan los recursos para hacerlo en ese momento. Pero sí tenemos un Avocat y tenemos la enfermera o nosotros mismos que podemos colocarle dos vías endovenosas, una en cada brazo. Fluidoterapia: comenzamos administrando cristalóides, cloruro de sodio, para restablecer la presión arterial, y una vez que la hemos restablecido, ya cambiamos a coloides, Emaxel, poligelina, etcétera, ¿no? Que son los que mantienen la presión arterial en el intravascular por mayor tiempo, para evitar encharcamiento también del paciente. Oxígeno complementario, sobre todo si es un adulto mayor, ¿no? O si es un paciente que está en shock. Sonda Foley para evaluar diuresis. La sonda nasogástrica sí hay que colocarla siempre, porque nos permite confirmar el diagnóstico, es decir, colocamos la sonda, aspiramos el contenido gástrico y si nos sale rojo o negro, estamos confirmando que es una hemorragia digestiva alta. El pronóstico también, porque si el aspirado es rojo, es peor pronóstico que si el aspirado es negro. ¿Por qué? El aspirado rojo significa que el paciente está sangrando en ese momento de manera activa. En cambio, un aspirado negro significa que el paciente ya sangró, la sangre se ha digerido, está oscura y nos da tiempo para actuar con más calma. Terapéutica también, porque al colocar la sonda y aspirar el contenido y dejar la gravedad, estamos descomprimiendo el estómago de restos alimentarios, de coágulos, de sangre, etcétera, para que ese paciente vomita, no se aspire, y segundo, para que pueda ir a una endoscopía precozmente con un estómago más limpio. Hemotransfusión de sangre, paquete globular o sangre total, sobre todo en adultos mayores, es decir, adultos de más de 60 años, sobre todo en pacientes de cualquier edad pero que estén en shock hipovolémico, o en pacientes de cualquier edad cuyo hematocrito esté por debajo de 30%, es decir, 10 de hemoglobina o menos. Plasma fresco congelado solamente si vemos alteraciones en la coagulación, generalmente en cirróticos. Plaquetas, si las plaquetas en el hemograma nos salen por debajo de 50.000. Y dentro del manejo general ya iniciamos el tratamiento ya sea con bloqueadores H2, es decir, ranitidina endovenosa, o inhibidores de bomba de protones, omeprazol o esomeprazol o pantoprazol, el que tengamos a disposición, porque ya vimos que la mayor frecuencia de causa de sangrado digestivo alto son las úlceras. Entonces ya desde el inicio vamos administrando estos medicamentos y ya estamos haciendo terapéutica. Drogas vasoactivas solamente cuando ya conocemos que el paciente es un cirrótico y que está sangrando de varices, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de admisión hospitalaria? Es decir, el paciente con sangrado digestivo alto pasará a una sala de observación si el sangrado es leve. Es decir, el paciente viene tranquilo y nos dice: doctor, doctora, o quien esté recibiéndolo, he tenido un vómito rojo o negro o he tenido deposiciones negras, pero está tranquilo, funciones vitales estables, a observación. Pasará a la unidad de cuidados intermedios cuando es un sangrado moderado, es decir, que tenga ortostatismo, por ejemplo, o que manifieste lipotimia o que se le vea pálido. Y pasará a la UCI o a una unidad de hemorragia digestiva aquel paciente con sangrado masivo, ¿no? Severo, que esté inestable desde el punto de vista hemodinámico, es decir, presión arterial baja, frecuencia cardíaca alta. Cuando requiera intubación endotraqueal u otros procedimientos invasivos, por ejemplo, un catéter venoso central, por decir. Cuando el paciente venga con una historia de hematemesis roja y hematoquesia, porque estos pacientes tienen más del 30% de mortalidad, es decir, se triplica las posibilidades de que fallezcan en las siguientes horas.
Si el paciente está en shock hipovolémico, obviamente, y más aún si es refractario a fluidos, o sea, le hemos puesto las dos vías endovenosas, le pasamos cloruro y el paciente sigue hipotenso. Tiene que pasar a UCI de todas maneras. Esto es ya para cuando ya se le ha hecho la endoscopía, ¿no? En la endoscopía nosotros podemos ver la causa del sangrado y si está activo o es reciente. Entonces, dependiendo de los estigmas de endoscopía, se determina si va a la unidad de hemorragia digestiva. Ahora vamos a ver algunas fotos y videos sobre eso. O cuando el paciente ya detuvo el sangrado espontáneamente y resangra dentro de la misma hospitalización. Este es el tratamiento farmacológico cuando el sangrado digestivo alto es no varicial, es decir, ulceroso, por ejemplo, ¿no? Por úlcera péptica. Tenemos estas opciones, ranitidina, y tenemos los inhibidores de bomba de protones, que es la mejor opción. El omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el esomeprazol. Estas son las dosis para administración parenteral. En el caso de la ranitidina puede ser 50 miligramos endovenoso cada 6 o cada 8 horas o en infusión continua. No se recomienda la infusión continua para ranitidina ya que es proarrítmico, produce muchas arritmias cardíacas. Preferible en bolos. Pero si podemos utilizar inhibidores de bomba, mejor utilicemos estos inhibidores de bomba, que se puede utilizar así, 40 miligramos cada 12 horas, la ampolla trae 40 miligramos y se administra cada 12 horas, por 1 o 2 días, o en infusión continua, que es la forma de administrarlos. Cargamos en una jeringa 2 ampollas y lo administramos en bolo, lento, como carga, y luego lo calculamos para la dosis de mantenimiento de infusión continua de 8 miligramos por hora por unas 24, 48, incluso hasta 72 horas. Y este es el tratamiento farmacológico para la hemorragia varicial, es decir, cuando el paciente sangra por varices de esófago. Tenemos la terlipresina, la somatostatina, el octreotide o el vapreotide. Estas son las 4 drogas de uso actual para el tratamiento de sangrado por varices de esófago. Eso lo vamos a ver en un fluxograma más o menos cómo se administra. Endoscopía alta. La endoscopía alta tiene estas 4 ventajas e indicaciones. Se tiene que realizar entre las 12 a 24 horas de iniciada la hemorragia o del ingreso del paciente al hospital. Permite saber la etiología del sangrado. Nos permite establecer criterios de recurrencia con la clasificación de Forrest, que ahora la vamos a ver, o de pronóstico con la clasificación de Roca. Permite saber la topografía del sangrado cuando no es posible observar la lesión, porque hay veces que uno hace la endoscopia y encuentra pura sangre, pero si encontramos sangre en el estómago sabemos que está sangrando de ahí el paciente. Si el estómago lo encontramos limpio y encontramos sangre en el duodeno, sabemos que está sangrando de ahí, y eso permite un dato, por lo menos aproximado, del origen del sangrado, si es que el paciente va a ir a una eventual cirugía, por ejemplo. Y lo más importante, terapéutica, o sea, la endoscopía puede ser diagnóstica, pero sobre todo terapéutica, es decir, podemos detener el sangrado mediante procedimientos terapéuticos simultáneamente a la endoscopía. Esta es la endoscopía, este es un dibujo, puede ser de fibra óptica o mejor si es de video, y permite evaluar esófago, estómago, duodeno hasta la segunda porción. Se puede usar cauterio y puede separar el sangrado de la úlcera. Esta es la clasificación de Forrest que les decía que son los signos endoscópicos predictivos de resangrado. El Forrest 1, el 2 y el 3. El Forrest 1 se refiere al sangrado activo. 1A cuando es en chorro, 1B cuando es en capa. Cuando se encuentra esto en la endoscopía, 80% de posibilidades que el paciente va a resangrar, a menos que hagamos algo al respecto. En el Forrest 2, el sangrado está detenido pero es reciente. En el 2A hay un vaso visible en el fondo de la úlcera. En el 2B un coágulo fresco. En el 2C solamente manchas planas, marrones oscuras. 50% de resangrado si no hacemos algo al respecto. Y el Forrest 3 ya nos permite estar más tranquilos porque el sangrado se ha detenido y hay 0% de posibilidades de que resangre. El 1A, el 1B y el 2A requieren terapia endoscópica. Vamos a ver. Acá está en fotos lo que es el 1A, por ejemplo, un chorro. Se ve el fondo de la úlcera, sangre y un chorro que está sangrando activamente. Aquí se ve un 1A también, un chorro arterial y sangrado resumante, 1A, 1B. Este es un 2A, es decir, la úlcera y acá el vaso visible, a punto de sangrar nuevamente. Este es un 2B, coágulo, taponando la úlcera, coágulo fresco.
Este es un 2C, ya solamente se ve la úlcera y manchas oscuras, amarillentas y marrones oscuras, que significa que ha habido sangre acá, ha habido un coágulo y ya se está reabsorbiendo. Esta es otra úlcera un poco más limpia, ¿no? Con fibrina y una mancha oscura que significa que ahí estuvo un coágulo que ya se reabsorbió. Este es un Forrest 3, por ejemplo, una úlcera limpia con fibrina blanca y esta más todavía, ¿no? Entonces, de acuerdo al Forrest, a mayor Forrest, menor riesgo de resangrado. Esto es lo que en esquema se produce cuando hay una úlcera que sangra. Se va erosionando y ulcerando la mucosa y hay un vaso arterial por allí que se erosiona y sangra. Se forma un coágulo, el coágulo se va reabsorbiendo, luego se oscurece, se oxida con los jugos gástricos, ¿no? La hematina se oxida, se pone oscura y luego es reemplazada por fibrina, que ya es como el tapón que la naturaleza le pone a la úlcera para que no sangre. Y finalmente, tejido de granulación y el vaso sigue su curso y ya no hay sangrado. Es lo que hace la naturaleza. Estos son los métodos de hemostasia endoscópica. Tenemos probeta caliente, inyección de adrenalina, clips, etcétera. Y el hemospray, que es el futuro, que se aplica un spray sobre la úlcera para que deje de sangrar. Bueno, esto es ya más de conocimiento del endoscopista, ¿no? Pero aquí vamos a ver esta es una foto donde se ve la úlcera que está sangrando activamente y este es un catéter que se está pasando por el endoscopio con una aguja que se inyecta periféricamente adrenalina diluida en suero fisiológico para detener el sangrado. Este es un video, o era un video, no lo lee. Bueno. Si no, al final podemos ver los videos, no hay problema, pero este es otro, un Forrest, también 1A, un sangrado, un rojo, activo. Este es otro método de hemostasia endoscópica, que son las ligaduras, ¿no? Endoligadura varicial. Bueno, acá también se veía eso. ¿Por qué no lee el video, sabes? Me gustaría que vean el video para que se aprecie cómo es esto de la hemostasia endoscópica. En la carpeta estaban los videos ahí en la carpeta. A ver si no ábrelos directamente. O sea, paramos la ponencia y vemos los videos un ratito, a ver si se puede. Me gustaría que se vea. Bájale el volumen, quítale el volumen, por favor. Quítale todo el volumen para que no distraiga eso. Ya, perfecto. Esta es una endoligadura, por ejemplo. Se está viendo el cordón varicoso y se aplica una banda elástica en la base del cordón varicoso para que deje de sangrar. Se aspira el cordón varicoso y se dispara una banda elástica que estrangula prácticamente en el cuello a la varice para que deje de sangrar. Se pueden aplicar entre 2 o 3 bandas elásticas por sesión a las varices y queda así, como ven ustedes, ligados los cordones varicosos en la base. Es como estrangular los cordones varicosos, ¿no? Para que dejen de sangrar. Después de 14 días ya se ve solamente la escara, ¿no? Se necrosó y cayó y ya no hay varices, ¿no? En el esófago, un sangrado varicial, un paciente cirrótico, por ejemplo, ¿no? Esta es la escleroterapia, es decir, se inyecta con un catéter a un cordón varicoso, que es una terapia complementaria. Se inyecta sustancia esclerosante al cordón varicoso para que éste ya se fibrose y ya no sangre. Pasamos a los otros videos, a ver. Ahí se está inyectando. A ver. Este de acá, por favor. Agrándalo. A ver, ahí está. Miren, este es el cordón varicoso y un chorro de sangre. Entonces se pasa el catéter por el endoscopio y se inyecta directamente una sustancia esclerosante. Ahí está sangrando, pero se aplica esto, la sustancia esclerosante, para que se interrumpa el sangrado, ¿no? Se bloquee el sangrado. Se puede aplicar 2 a 3 inyecciones y ahí ya se tapó, se detuvo, se produjo la hemostasia, ¿no? Se lava, es el coágulo que ya se ha formado y ese chorro que veían ustedes ya no se ve más. Se puede volver a inyectar de manera complementaria y queda ya
el cordón varicoso ahí fibrosado, ¿no? Se toma una radiografía, a ver, el otro video, para ver lo de inyectoterapia, a ver ahí también se está viendo, miren, esta es una varice con un sangrado activo. Entonces se procede a inyectar esclerosante para que se detenga el sangrado, ¿no? Entonces ahí ya se detiene el sangrado y se ve un poco más limpio el campo, ¿no? La luz del esófago que se veía llena de sangre ya se ve como que ya se ha detenido y ahí ya se ve. Se aplicó el esclerosante en el cordón varicoso y se detuvo el sangrado, pero todavía quedan más cordones, ¿no? Periféricamente, este paciente con cirrosis. A ver, otro video más. Hay uno de inyectoterapia en una úlcera. Creo que es este, a ver. Sí, a ver, agrándalo. Ahí está. Esta es una úlcera en el estómago con un chorro también arterial. Ahí ven ustedes el chorro de sangre. Entonces aquí lo que se va a hacer es inyectoterapia también con adrenalina y combinado con esclerosante. Se inyecta primero a la periferia de la úlcera y finalmente se da la estocada final en el punto de sangrado y se detiene el sangrado, ¿eh? Eso es lo que se hace, digamos, de manera endoscópica para como hemostasia endoscópica, ¿no? Terapéutica en sangrados activos, ¿no? Ya, ahí está. Luego viene ya el tratamiento y el paciente puede ser dado de alta unos días. Ya, vamos a seguir con la ponencia, por favor. Son algunos ejemplos de hemostasia endoscópica. Ya. Bien, entonces esto es un fluxograma para ya un resumen de lo que hemos dicho. En el caso de la hemorragia no varicial, por úlcera por ejemplo, este es el fluxograma que he traído del Hospital Loaiza, que es un centro endoscópico de referente a nivel nacional, que es aplicable a todos los institutos armados como a E-Salud y a MINSA, ¿no? Y es el fluxograma, ¿no? Hemorragia no varicial, por ejemplo, por úlcera. Primero las medidas iniciales, la reanimación, los catéteres que les decía, iniciar ya omeprazol, por ejemplo, evaluar hemodinámicamente al paciente, si se estabiliza, se hace la endoscopía en las primeras 24 horas, bajo riesgo, alta precoz. Si es alto riesgo, hay que tratar endoscópicamente a este paciente con cualquiera de los métodos que le presenté en los videos, pero si el paciente permanece inestable, hay que reanimarlo de manera agresiva y debe ingresar a la UCI o a la unidad de hemorragia digestiva. Y este es el fluxograma para la hemorragia varicial. Las medidas iniciales, igual que en el otro caso, evaluación hemodinámica del paciente. Si está estable, su endoscopía dentro de las primeras 12 horas. Si tiene varices, aplicar escleroterapia o ligadura, que es lo que vimos en algunos videos. O si tiene varices gástricas, lo mismo, escleroterapia, ¿no? Para el sangrado, continúa con tratamiento con las drogas vasoactivas, terlipresina u osteoide, por ejemplo, por 5 días. En el caso del paciente inestable, se debe continuar su compensación. Continúa inestable a pesar de la terapia de aquí, hay que ponerle una sonda de Stenstaken. Si se controla, bueno, pasa al fluxograma de aquí. Pero si no lo logramos controlar ni con la sonda de Stenstaken, taponamiento con balón, entonces hay que hacer un TIPS o una cirugía de descompresión. Bien, hasta ahí hemorragia digestiva alta. Vamos a ver hemorragia digestiva baja, que es la segunda en frecuencia. Estas son las causas más frecuentes en adultos, el sangrado diverticular, y en adultos mayores también diverticular. En adultos jóvenes, la enfermedad inflamatoria, como el Crohn o la colitis ulcerativa, los pólipos, las hemorroides, y en adultos mayores, los divertículos, angiodisplasias, pólipos y el cáncer de colon. Estas son una estadística donde están las 3 principales causas de sangrado digestivo bajo: divertículos, angiodisplasias y todo tipo de colitis isquémica, infecciosas, inflamatorias o por radioterapia. Esta es una figura para ver los divertículos que se forman en el colon izquierdo y que pueden eventualmente sangrar. Y es la principal causa de sangrado digestivo bajo, sobre todo en adultos mayores. Estas son las angiodisplasias, que son como unas ectasias vasculares, como unos lunares, vamos a decirlo así, de vasos capilares o venosos, arteriales o venosos, que pueden sangrar eventualmente, ¿no? Y esta es una imagen de unas hemorroides de 3er y 4er grado, ¿no?
que también es causa importante de sangrado. Y aquí, bueno, el gol estándar de diagnóstico y terapéutico es la colonoscopía, que es el procedimiento diagnóstico y terapéutico que también, al igual que la endoscopía alta, también permite inyectar sustancias esclerosantes, coagular, probeta caliente y hacer polipectomía. La colonoscopía tiene sus ventajas, que identifica la fuente de sangrado y también es terapéutica, pero la desventaja en relación a la endoscopía alta es que requiere preparación previa, es decir, hay que limpiar el colon, ¿no?, de heces, de coágulos. Necesita de todas maneras pseudoanalgesia porque es un examen doloroso y tiene muchas complicaciones. Bueno, esta es una fotografía de un video de un sangrado diverticular. Es una colonoscopía hecha en el momento del sangrado. Se ven los divertículos con coágulos y un sangrado resumante, ¿no? Y este es otro video donde se ve prácticamente los divertículos, que ya se ha detenido el sangrado, pero lo que quiero que vean aquí es que se puede aplicar también inyectoterapia alrededor del divertículo para que ya no resangre, ¿no? Igualito que en la úlcera, se aplica el esclerosante o la adrenalina alrededor, se hace un abón, entonces por vasoconstricción y por efecto mecánico se detiene el sangrado, luego se inyecta agua y se desprende el coágulo. Ahora van a ver cómo se desprende el coágulo. Bueno, se vuelve a inyectar un poco más alrededor del divertículo sangrante. Se aplica un poquito de chorrito de agua y el coágulo se desprende, ¿no? Y el divertículo queda sellado. Entonces es otro método endoscópico que se hace a través de una colonoscopía en el sangrado digestivo bajo. Y este es el fluxograma para hemorragia digestiva baja, que dijimos que se caracteriza por hematoquesia. Hay que colocar la sonda nasogástrica y si lo que aspiramos es sangre, entonces hacer una endoscopía alta. Pero si al aspirar no encontramos sangre, se confirma que es un sangrado digestivo bajo y hay que ir a una colonoscopía. Se identifica la fuente y el tratamiento apropiado. Si la colonoscopía es negativa y la endoscopía también lo es, entonces hay que pensar que el sangrado puede ser de intestino delgado. Y para ello ya habrán otros métodos que vamos a mencionarlos a continuación. Y ahí viene lo que es hemorragia digestiva media, intestino delgado. Estas son las principales causas: lesiones vasculares, úlceras, divertículos y pólipos. Esta es una lesión vascular en intestino delgado. Este es un divertículo, el famoso divertículo de Meckel. Estos son pólipos que pueden ser causa de sangrado en intestino delgado también. Y la evaluación de la hemorragia digestiva media, es decir, del intestino delgado, se hace a través de estas nuevas técnicas, que son la cápsula endoscópica y la enteroscopía, que es como un endoscopio alto pero más largo, que va más allá del duodeno. Esta es la cápsula endoscópica, es una cápsula pequeñita, y estas son más o menos las imágenes que puede proyectar. Este es el tamaño de la cápsula, el paciente la deglute, la traga, y viaja a través del tubo digestivo y va tomando fotografías en milisegundos en un chip que tiene programado para eso. Luego se recupera el chip, se ingresa a un ordenador y nos da imágenes de la cápsula en forma de video. Cápsula endoscópica. Este es el enteroscopio de doble balón, que los balones sirven para ir anclando el intestino para poder llegar a duodeno, yeyuno, ilion, inclusive, acá está la progresión, cómo se puede llegar hasta yeyuno o ilion. Y estas son las alternativas no endoscópicas para el tratamiento de la hemorragia: la gammagrafía, con glóbulos rojos marcados, la angiografía, con sustracción digital, y finalmente la cirugía. ¿En qué casos se indica la cirugía? Cuando hay una incapacidad para detener el sangrado activo, cuando hay un resangrado después de 2 terapias endoscópicas adecuadas, cuando hay una complicación como perforación, por ejemplo, o cuando la úlcera es de tipo maligna. ¿Cómo se debe disminuir esa mortalidad del 10% que les presenté en la primera diapositiva en sangrado digestivo? Básicamente con esto, sobre todo en el caso del sangrado digestivo alto, que es el más frecuente, con una endoscopía oportuna, dentro de las 12 a 24 horas de iniciar la hemorragia, con una buena calidad de hemostasia endoscópica, es decir, hacer una endoscopía diagnóstico, pero tener también las herramientas para hacer hemostasia endoscópica, es decir, esos catéteres para inyectar esclerosante, adrenalina o todos los métodos de que se disponen en la actualidad. Y sobre todo, cómo se previene el sangrado
Por ejemplo, administrando inhibidores de bomba de protones, omeprazol, en pacientes que consumen antiinflamatorios crónicamente, y si se detecta el Helicobacter pylori, erradicarlo. Bien, entonces, dicho esto, las conclusiones serían de la ponencia de hoy. 1. Que la hemorragia gastrointestinal es una emergencia médico-quirúrgica, porque hay casos que requerirán cirugía. Que el manejo inicial siempre va a ser la estabilización hemodinámica. Que se puede producir una hemostasia espontánea hasta en el 80% de casos, solamente con resucitación, fluidos y omeprazol o cualquier método de manejo de soporte, digamos, ¿no? Que la endoscopía y la colonoscopía, y aquí agregaríamos la enteroscopía o la cápsula, permiten diagnóstico y también terapéutica. Y que lo que antes se conocía como el gran capítulo de la hemorragia digestiva oculta, ¿no? Era que cuando el paciente venía con sangrado al hospital, se le hacía una endoscopía alta, no se encontraba la fuente del sangrado, pasaba a colonoscopía, se hacía la colonoscopía y tampoco se encontraba la fuente del sangrado, entonces era etiquetado como paciente con hemorragia digestiva oculta. Pues ahora ya no es hemorragia digestiva oculta, ahora es simplemente hemorragia digestiva media, gracias a la cápsula endoscópica o a los enteroscopios que se disponen en la actualidad. Muy bien, muchas gracias, eso es lo que quería presentarles. Si tienen alguna pregunta. En todos los casos, doctor, tanto sea alta o baja, ¿se tiene que colocar sondas Foley o solamente la alta? Bueno, ya. Bueno, sonda Foley, para también agregar la respuesta ahí, en casos de pacientes con sangrado severo, ¿no? Porque nos permite evaluar cómo está la perfusión renal, que a su vez nos permite inferir cómo está la perfusión de los demás órganos, ¿no? Cerebro, hígado, pulmones. En el caso de la sonda nasogástrica, ciertamente no en el 100% de casos, ¿no? Y no es exclusivo del sangrado digestivo alto o bajo, ¿no? Del alto en este caso. ¿Por qué? Porque si el paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico y viene diciéndonos, he hecho deposiciones negras, hacemos un tacto rectal y vemos que efectivamente es una melena, ya no es necesario colocarle una sonda nasogástrica. Luego le ponemos su vía y hacemos la interconsulta al gastroenterólogo, si es que tenemos en el centro donde estamos, para que le haga la endoscopía. Si no, lo evacuamos, ¿no? En una ambulancia o en lo que tengamos a mano. El problema de la sonda nasogástrica es, no el problema, sino la utilidad viene cuando tenemos dudas. El paciente nos dice que ha vomitado, rojo o negro, pero no estamos viendo el vómito.